TV, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta emisión de Vive Mejor. Yo soy Cecilia Galindo y los invito para que estemos juntos la siguiente media hora. El tema que tenemos hoy es muy interesante. Vamos a hablar sobre sistema operativo de inteligencia positiva. Mediante la mezcla de teorías de ciencia como psicología positiva y coaching, definen el cociente de inteligencia positiva como el porcentaje de tiempo que la mente actúa como amigo de uno y no como su enemigo. Explica cómo incrementar este cociente de inteligencia positiva para lograr un alto desempeño, más felicidad y menos estrés. Y esto depende de la fuerza mental dominante, ya sean los saboteadores o el sabio. Así que vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos para hablar más sobre este tema. La inteligencia positiva rompe con antiguas inercias. A menudo se piensa que la felicidad es proporcional al trabajo duro. En contraste, este enfoque plantea que las personas felices siempre tendrán un mejor desempeño. Estudiosos definen el cociente de inteligencia positiva como el porcentaje de tiempo que la mente actúa en favor o en contra de una persona, colocándola en una disyuntiva constante. Para desarrollar esta habilidad, es preciso pensar diferente. Los primeros pasos serían hablar bien de los demás, responder de manera favorable a una crítica y mantener una actitud positiva. Ya estamos de regreso y como siempre me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro experto en desarrollo humano empresarial, Roberto Bridingham. Roberto, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, te has de preguntar alguna vez si el síndrome del de repente existe. Bueno, pregunto esto, normalmente la gente me dice, no, nunca he oído hablar de él y te puedo apostar que sí. De repente se enfermó, de repente le dio la crisis financiera y de repente le dio cáncer o de repente se divorció siendo una familia bien bonita. Ahora, el síndrome del de repente simplemente es una proyección holística y tridimensional de lecciones que nosotros hemos tomado en el pasado, quizá de manera no consciente porque nadie en su sano juicio estaría pensando algo a sabiendas que en consecuencia se va a manifestar en un problema, en una situación en tu vida. Sin embargo, ocurre. ¿Y de dónde ocurre y parte todo esto? Justamente de nuestro pensamiento como unidad. Un axioma hermético, ¿no? Hablando de estos axiomas, que nos dice que yo soy mi propia causa, me permite entender que todo lo que me pertenece o todo lo que me ocurre en la vida, bueno, malo, gozoso o no, es una experiencia de esas elecciones que yo he tomado. Y hoy justamente vamos a hablar con Cecilia González Garza, que nos va a ayudar a hablar de este tema que me parece muy importante y que lo sabe desarrollar de una manera maravillosa y muy entendible para todos. Ceci. Ay, qué gusto, encantada de la vida. Yo soy Cecilia González Garza, conferencista y coach de desarrollo humano y también ejecutivo. Con estudios varios, logoterapia, neuromarketing, experta en psicología positiva y últimamente muy interesada en toda esta parte de la ciencia que tiene que ver con el desarrollo, control, manifestación, etcétera, de los pensamientos ligados con la emoción. Y es ahí además en donde se instala la libertad del ser humano. Entonces es apasionante. Ahora diremos más. Sí, muchas gracias por acompañarnos. El tema de entrada tiene un título que suena muy apantallante, ¿no? Sistema operativo de inteligencia positiva. Así es. Si lo dije bien. Perfecto. Okay. Porque esta parte del ser positivo siento que a veces lo podemos confundir un poco con échale ganas y el ser optimista y no sé qué. Y la verdad eso cae gordo. Cae gordo el échale ganas y todo. Pero cuando viene de una raíz científica, sabiendo cómo funciona el cerebro y que el mismo cerebro quiere estar en este estado de positividad y de bienestar, se vuelve un poquito más fácil. Entonces, platícanos un poco de qué se trata este sistema operativo. Sistema operativo de inteligencia positiva. Pues resulta que en los últimos años aparece la psicología positiva. 20, 21, 22 años lleva. Pero más recientemente hubo coaches, expertos, psicólogos y gente dedicada al desarrollo humano que se dan cuenta que así como ha avanzado la ciencia en muchas áreas, en coaching y en esa área específica de psicología no había avanzado tanto.
Cuando uno tiene problemas, busca las puertas que se abran. Y aquí han hablado de muchas cosas valiosísimas para encontrar tu salud mental, las mejores decisiones, tu bienestar, que es un poco lo que te lleva a la felicidad, a la sensación de felicidad. Pero estas personas se unen de la neurociencia, toda la investigación del cerebro, de psicología cognitiva, etcétera, y se dan cuenta que la inteligencia, el coeficiente intelectual no hace a la gente exitosa ni feliz. De hecho, esto ya lo sabíamos desde hace mucho. De ahí pasaron a decir, no, la gente muy inteligente es más, no necesariamente es feliz. ¿Qué les falta? Inteligencia emocional, coeficiente emocional, el famoso IQ y PQ, coeficiente emocional. Pues resulta que también es un drama manejar las emociones. A ver, sí. Y se vale, ¿eh? Oye, ¿cómo controlo la ira? ¿Cómo controlo la tristeza? Estoy llegando a la depresión, y entonces vas al psicólogo y vas a terapia y todo se vale. Pero entonces estas personas expertas proponen una línea dentro de la psicología, que es inaugurar el coeficiente de positividad. Se dan cuenta, todo esto lo platico con mucha sencillez, pero ellos están metidos años y años y viendo las funciones del cerebro y entrevistando y haciendo estudios, etcétera, a nivel ciencia, y se dan cuenta que el coeficiente emocional es el que finalmente te indica tu nivel, tu approach, tu acercamiento hacia una espiral que hace que vivas con más sensación de bienestar, o te acerca a una espiral en donde todo es angustia, todo te hace falta, no sabes por dónde empezar, tus decisiones por lo general cambian. Salir de ahí es súper difícil. Y es una espiral. Entonces, hablando de esta, perdón, Ceci, de esa espiral, hablando un poquito de Daniel Goleman, que me gustaría hablar regresando de corte, que justamente vamos a ir a uno. Justo vamos a ir a un corte. Así que vamos a ir a corte. Vamos a un corte. Les recuerdo nuestras redes sociales para que ahí nos escriban cualquier comentario, duda, sugerencia. Twitter, Instagram, Facebook, Vive TV MX, y nuestra página web vivetv.mx. Vamos a un corte corriendo y regresamos. Muchísimas gracias. Ya estamos de regreso. Les recuerdo que estamos hablando del sistema operativo de inteligencia positiva. Lo dije bien, qué emoción. Muy bien, con nuestra experta Cecilia González Garza. Y justamente estábamos hablando, nos quedamos un poco de estos 3 tipos de inteligencia, ¿no? El coeficiente intelectual, la inteligencia emocional y esto nuevo que viene un poquito a cambiar, que es el coeficiente de positividad. Correcto. Entonces, un poquito de esa inteligencia emocional. Por ejemplo, en mis épocas de niñez se creía que inteligente era aquellos que tenían una mayor capacidad retentiva. Pero hoy por hoy no es porque Daniel Goleman los haya inventado, sino que a la hora de clasificarlos los hace como mucho más sencillo de poder entablar. Saber que inteligentes somos absolutamente todos, ¿no? Visual, sí, espacial, lógica matemática, natural ecologista, verbal lingüística, etcétera, etcétera. Y por supuesto que nos vas a hablar de los hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, y cómo funcionan y qué es su papel importante en cuanto a nuestro rol en la vida, en el día a día, ¿no? Y gracias a estos estudiosos como Goleman, estas personas como Shirzad Chamine, que es el líder de psicología positiva, digamos, del coeficiente de positividad, encuentran que no hay emoción que no esté ligada con lo que piensas. Entonces lo hace sumamente más accesible y fácil. Cualquier emoción está ligada con los hemisferios. El hemisferio izquierdo, comprobado, es el responsable de las emociones desagradables, ya no negativas, desagradables. Y el hemisferio derecho, el de las emociones agradables. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes una emoción, vamos a pensar angustia, y esta angustia no surgió de la nada, surgió del hemisferio izquierdo, que tiene una voz personal y única, es tu interlocutor en tu cabeza. Y esa voz que surge del hemisferio izquierdo, Shirzad le llamó el saboteador. Y hay 9 saboteadores. Ahorita vamos a compartir cuáles son. Pero entonces, cada vez que tú tienes una emoción desagradable, piensa rápidamente, ¿qué pensé? ¿Cuál fue el disparador?
Como no tenemos esta conciencia, nos dejamos ir con esos pensamientos, ese interlocutor que te va dando mensajes que no son sanos. Y al revés, las emociones agradables vienen del hemisferio derecho y son las que Shirzad les llama el sabio, porque les quiso poner así, o sea, tan. ¿Por qué? Porque Pero fíjate lo curioso, todos por qué se le nacemos antojó. con el hemisferio derecho súper desarrollado, todos nacemos como sabios. Lo triste o dramático cuando no desconoces esto, es que a lo largo de la niñez tú vas buscando cosas que necesitas. Y como comentábamos antes de empezar el programa, no necesariamente necesitas una familia caótica y disfuncional para generar a los saboteadores. Simplemente, a lo mejor eres una niña muy sensible entre 7 hermanos y resulta que tú necesitas un poquito más de atención y te das cuenta que cuando te caes o algo te pasa, tu mamá te cuida y entonces rápidamente se dispara un saboteador que es la víctima y dice, de aquí soy, cada vez que lloro tengo la atención. Es decir, que los saboteadores funcionan, Claro. pero funcionan para los niños. Sí, pero no puede ser que tengas 30, 40, 50 y años. te sigas tirando y al te piso sigas para llamar la tirando al atención. piso para Y el llamar la problema atención. justo es este. El cerebro hay que un poquito darle orden, porque el cerebro sabemos que tiene esta consigna de sobrevivir. Entonces va a ser lo que sea más rápido, va a ser los patrones mentales y romper esos patrones se va a necesitar pues, irse un poquito lo que para atrás. decía Ceci, que teníamos, entre esa emoción que estás captando, si generas un estado de conciencia consciente de él, tienes 20 segundos, es lo que decías tú al principio, ¿no? Absolutamente. Tengo buena memoria. Y entonces, a la hora de entender de dónde parte esa emoción, también hay que comprender que la emoción no es a lo que tienes que atacar, porque la emoción nada más es el reflejo, es como si tuvieras fiebre y te tomas un paracetamol, ¿no? Cuando en realidad lo que tienes que Es tomar un es un síntoma de antibiótico, otra cosa, claro. porque tienes una fiebre, ¿no? Entonces tienes que componer algo. Y justamente decíamos que las personas que, ejemplo, se hacen un bypass y adelgazan, pero como no compusieron el problema de la gordura, pues van a volver a engordar. Entonces tenemos que resolver no desde el síntoma, sino desde la raíz del problema. Y la raíz del problema muchas veces se va a representar en todo eso aprendido desde el pasado. Por supuesto, En los estos saboteadores equivalen un poco a creencias limitantes. Ajá. Eso que te repites en la mente. Si quieren, vamos, comienzo a mencionar algunos favor. saboteadores Sí. y que para entender un poquito más cómo se hila tu hemisferio derecho e izquierdo con lo que piensas y la emoción que desata. Si tú, como dice Robert, atiendes a esa voz interna que todos tenemos, nadie se salva. Le decía a Robert que es como abrir tu frente y ver 2 sillones. En uno estás tú y en otro está tu interlocutor, que puede ser el sabio o el saboteador, y eso lo decides tú, pero eso es maravilloso, esa capacidad de quererte y aceptar, ok, esto está melancólico, está triste, Regresa todo no el me control gusta, para accionar. pero al ratito les voy a decir cómo switchar de ese pensamiento saboteador que te va a llevar a esta vorágine, espiral hacia abajo, a decir, no te la compro, muchas gracias por lo que me ayudaste cuando era niña, pero ahorita yo No ya me soy sirves. otra. No me ¿Cuáles sirves. son los saboteadores? Digo, pues nada más para ir Mira, apuntando cuál nos toca a cada uno. La víctima, que es el saboteador que te va diciendo, uy, nadie te quiere, uy, te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, ¿ves? Te hizo Víctima, cara, dramático, sí. uy, no te aceptaban en el trabajo porque no vales nada. Tiene todo ese tono y ese discurso de tírate al piso para que alguien te levante. En algún momento, acuérdate, el mío se llama Chabelita. Mi saboteador se llama Chabelita, es víctima. Es víctima, la Controlada, víctima Chabelita. ya no la dejo entrar porque ahorita al rato les vamos a decir cómo. Otro, el hipervigilante. El hipervigilante es el que todos los peligros que pueden pasar los tienes en la mente. Entonces, tú sí, imagínate la ansiedad así al máximo. una mamá que tiene un bebé, se quiere meter a bañar, pero es hipervigilante. Y a lo mejor, efectivamente, en su casa, pues gracias a ella, la mamá a lo mejor era muy despistada y a lo mejor gracias a ella se evitaron muchos contratiempos o se llevaron cosas a un viaje que se necesitaban. Y ella desarrolló este hipervigilante como, uy, me hago útil previendo. Pero fíjate, puedes prever a través del sabio. Pero acuérdense que cuando aparece un saboteador, la emoción es desagradable. Y la idea es ser prevenidos, pero con emociones de confianza, de seguridad, de no va a pasar nada.
¿Otro? Uno más rapidísimo porque nos tenemos que ir a corte. No. Pero a ver. El controlador. Controlador. El controlador sobra decir, a lo mejor nació de que tuviste que hacerte cargo de algo en tu niñez y el controlador es el que siente que lo que él opina si y no lo que él haces tú, produce. los demás no lo van a poder hacer. Imagínate tener un jefe, Ahora una mamá. voy a ser muy controladora, voy a detener aquí. Por ello, tengo que mandar a corte. Muy bien, Acuérdense en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Vive TV MX y nuestra página web vivetv.mx. Regresamos con los demás saboteadores y cómo callarlos. ¿Cómo callarlos? Ya estamos de regreso con Ceci González Garza hablando del sistema operativo de inteligencia positiva. Y estamos hablando justamente de los saboteadores, esas vocecitas negativas que todo el tiempo están así de uy, no vas a poder, uy, y que hay que dejar de darles el micrófono. Entonces, estábamos viendo algunos tipos de saboteadores, hay que ver un par más. Y nos vamos a la técnica. Y nos vamos a la técnica porque aquí el punto es querer solucionarlo, ¿no? Cómo le damos la voz al sabio para poder estar bien, poder estar tranquilos y poder seguir creciendo y aprendiendo. Hablabas un poquito, Ceci, antes de que te interrumpa, que de estos saboteadores que tuve el gusto, ¿no? De que me los contaras y que lo sé un poquito antes que ustedes. Hablamos de la víctima, del hipervigilante, el controlador, el que evita, el complaciente, el inquieto, el que busca los logros, ¿no? Para generar esa satisfacción que quizá su padre o su madre no reconoce, y el riguroso. Todo esto me lleva a pensar a las heridas de infancia, ¿no? Que va conectado, ¿no? De alguna manera. Yo, por ejemplo, mi herida, o que son dos, no siempre se combinan, pero en mi caso están combinadísimas, es el abandono y la traición. Y mi máscara es el controlador. A mí me encanta controlar. Y muchas veces elijo hacerla de manera muy sutil. Como yo soy generoso, independientemente que lo soy porque mi padre fue un hombre muy generoso, entiendo muchas veces que mi generosidad está condicionada a que yo te estoy dando y por lo tanto yo te controlo. Soy muy puntual, pero no nada más porque he entendido que el tiempo es una herramienta, sino porque he entendido que la forma en la que tú llegas tarde, te puedo decir, llegaste tarde. Entonces, darnos cuenta de todo esto, de alguna manera, en vez de tirarnos al drama, es decir, qué padre que puedo verlo, porque de alguna manera puedo, si elijo hacerlo, cambiarlo. Solucionarlo. Totalmente. Y absolutamente están ligados. Son diferentes formas de entrar a una situación que puede generar problemas, no necesariamente mala, porque somos muy valiosos con todo y nuestras heridas en la infancia, pero es otra línea de trabajo mucho más accesible, más práctica y lógica, que te ayuda a acelerar el proceso de sanación de las heridas en la infancia. Entonces, acertadísimo. No hay invención del hilo negro en ciencia, es simplemente aprovechar los pasos que da alguien y ver qué más hay con tanto estudio, además, de neurociencia que te abre otras puertas más. A ver después qué más nos dicen. Pero ahorita esto de verdad es lo último. Dos más que igual pueden sonar, son 9 saboteadores y un sabio. El complaciente es muy de la cultura mexicana y el complaciente es, ¿cómo le digo que no? No, pero ya tengo mucho trabajo, no, le tengo que llamar la atención a mi hijo, pero ay no, ¿cómo le hago? Porque me va a dejar de querer. Ese es el complaciente. Y es esa voz necesitada de valía desde niños que cree que justo vale a través de los ojos de alguien. Imagínate escoger pareja así o en un entorno laboral, pues fatal. O sea, la retroalimentación. Tu valor depende de lo que vayan diciendo los demás de ti. Y uno que te vas a reír porque lo hemos platicado. Es el mío. Él sabe. Tú tienes la credencial. Yo me lo sé. La credencial de cliente frecuente. Es el evitador. O sea, hay un saboteador que te dice, no lo confrontes, ¿para qué? Mira, ya se le olvidó. Oye, pero no me gusta el conflicto. Pero el sabio por ahí sale, pero le tienes que decir porque las cosas se van a repetir. Y el saboteador que grita más fuerte porque le diste ya el micrófono durante años, te dice, no, se le va a pasar, vas a armarla peor. Y procrastinas y acabas sin hacer nada y luego la consecuencia el evitador es procrastinador, cobarde. Gracias. Y en la vida, y se le genera
genera sentimientos de frustración. Acuérdense que estos saboteadores tuvieron su época y nos ayudaron a tu niña, a tu niño, pero hoy ya no tienen cabida en una vida adulta, porque te genera, acuérdate, te genera emociones y de ahí vienen las reacciones, las respuestas y lo que hablaba una invitada tuya, el inconsciente, o sea, entonces vámonos al sistema operativo de inteligencia positiva. A eso voy. Ok, ya sé que el mío es el evitador, ya sé que procrastino, ya no soy cobarde, pero sí me dolió un poquito. Entonces, ¿cómo le hago para salir de ahí? PQ Operating System es la solución. Primer paso, lo vamos a hacer así. Si quieren, 3 pasos hay mucho más atrás. 3 pasos, pero porque luego nos come el tiempo aquí. Primero, es identificar a tu saboteador, con nombre o sin nombre. ¿Y cómo identificas a tu saboteador? No aparece bien listo, 24x24. Aparece cuando tienes una emoción. Te puedes dar cuenta cuando tu emoción está en desagradable, voltea y piensa qué pensaste. O cuando hay una situación un tanto cuanto complicada a la que te tienes que enfrentar, voltea. Y es que como es el izquierdo, por eso volteo a la izquierda. ¿Qué voz estoy oyendo? ¿Qué me está diciendo esa voz? No lo van a hacer como tú dices, el controlador. Seguro va a salir mal. Entonces, primer paso, reconócelo. ¿Cómo peleas con un enemigo invisible? Reconócelo. Segundo paso, deténlo. Efectivamente, menos de 20 segundos para que no se instale en tu sala, en tu coach, y dialogue ya contigo y lo tomes como normal. Entonces, menos de 20 segundos, aquí viene la parte, ¿cómo lo detengo? Pues lo detienes, el cerebro, paréntesis, no puede pensar en 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, no sé si han oído del mindfulness informal, o el chiste es que cuando lo detectas, tú automáticamente, ahí se asoma Chabelita, automáticamente pienses en otra cosa. ¿Y cómo pensar en otra cosa? Describe lo que tienes enfrente. Yo tengo aquí una cámara. Ejercicios de grounding, ejercicios para regresar a tus sentidos. El sonido más lejano, describe el sonido más cercano, cuenta tus pasos. Eso basta para que entre el sabio. Y ese es el tercer punto. El tercer punto es, ya que detectaste a tu saboteador y lo ignoras, muchas gracias, no quiero volverte a escuchar, lo detectas, lo detienes en menos de 20 segundos y entra el sabio. ¿Y cómo entra el sabio? Con tu sabiduría innata. Gracias a Dios, Robert, no tenemos que estudiar para desarrollar al sabio. Lo tenemos. La lógica, la bondad, la empatía, características del sabio. Empático. Sí, tienes razón de enojarte, pero a ver, entiende, la otra persona viene. ¿Qué te diría un coach? ¿Qué te diría tu mejor amigo? Eso que te diría es lo que tú te dices. Es el sabio. Sí, andamos como muy cortos de tiempo. Okay. Muy cortos, qué horror. Tarea. Ya, tarea. La víctima me lleva con el complaciente, el hipervigilante con el controlador, y si vemos podemos aunarlos todos. Primer paso es identifica, porque es el primer paso para la corrección de cualquier error y lo estamos reconociendo. 2, deténlo. Tercero, yo le pondría un 2.1, es activa el deseo, porque puedes estar consciente de algo que quieres corregir, pero no quieres corregirlo. El deseo no está activo. Y luego cambia o transforma tu pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Y ahora sí. Redes sociales. Sí, redes sociales, la página donde te podemos buscar. www.actspeakers.com. ACCT.speakers.com. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y en Spotify, Luz difractada en Spotify. Van a ver qué temas tan interesantes. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Muchísimas gracias. Pues hay mucho que trabajar, hay muchas voces que callar. Acuérdense que hay que ser conscientes para poder vivir un poquito mejor. Les recuerdo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Por favor, ahí nos vemos, Vive TV MX, nuestra página web vivetv.mx. Nos vemos la próxima semana. Mil gracias. Bye. Gracias.